Bienvenido una vez más a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Hoy continuaremos con la segunda parte acerca de los diezmos. El capítulo anterior estudiamos acerca lo importante de que sí existía dinero tanto antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Por esto lo tocamos con el propósito de entender de que sí existía el dinero, porque algunos argumentan, como la escritura dice, que lo que se tenía que diezmar eran solo alimentos o ganado y no dinero, porque hoy en día se pide dinero. Entonces, lo que todo cristiano debe saber, vamos a aclarar todo esto. Y vamos a hablar del antiguo pacto, los diezmos, cómo se trataba. Recordemos que hablamos también en el capítulo anterior de Jacob y Abraham, los diezmos de ellos, quedando en la conclusión de que tanto Jacob y Abraham no son referentes para nosotros para diezmar. O sea, cuando me refiero a referentes, no son ejemplos o ejemplos a imitar, porque el diezmo de Abraham fue un diezmo de botín, de guerra. Si usted estudia y escudriña la escritura, va a encontrar que Dios no pedía, más bien, hay un varón, Acán, tomó el famoso hombre que tomó un lingote y un manto babilónico. Por llevar de eso, murió él y toda su casa, de por haber tomado algo del botín que Dios no le había permitido. Entonces, viendo de que el diezmo de Abraham no tiene nada que ver con lo bíblico, y vamos a ver una diferencia entre el diezmo de Abraham y Melquisedec, porque Melquisedec, siendo el rey, tenía posesiones, siervos, y los funcionarios en el antiguo pacto, cuando Moisés lo dio, quiénes eran y por qué recibieron ese sacerdocio. Entonces, tanto Jacob como Abraham no son referentes o ejemplos para seguir o imitar, porque también el diezmo de Jacob que él prometió iba a ser al final de una jornada, y él dijo: Señor, si tú me bendices, me prosperas, esto, lo otro, el diezmo de todo esto te daré. Entonces, quedando claro de que no son modelos a seguir por el tipo. En primer lugar, porque no era un mandamiento. En segundo lugar, porque para el caso de Abraham fue un diezmo de impuesto a un gobernante que era Melquisedec, y en segundo lugar el de Jacob, que era un diezmo de un pacto condicional, que si Dios no cumplía lo que le pidió, tenga la seguridad que jamás Jacob iba a diezmar, si diezmó realmente. Bueno, porque no hay ejemplo ni forma. O sea, el problema del diezmo de Abraham y de Jacob es que no hay ni un mandamiento ni una forma de a quién tenía que dársele, ni cómo dárselo, ni dónde llevarlo. A diferencia de lo que en la ley sí pasa, se dice a quién tiene que dárselo, cómo dárselo y qué dar. Entonces, pasemos a ver el diezmo en el antiguo pacto. Ok, entendamos que en el antiguo pacto existían tres tipos de diezmo. Un diezmo anual para la tribu de Leví. Este diezmo anual era conforme a la cosecha. Si usted, por ejemplo, sembraba 2 veces al año maíz, entonces usted daba ese diezmo 2 veces al año, porque se cosechó 2 veces. Entonces, un diezmo anual. Luego, un diezmo anual para las festividades. Entonces ahí miramos que si había un diezmo anual, hay un diezmo anual también para las festividades, y eso lo vamos a ver ahorita. El tercer diezmo fue para los pobres, huérfanos, viudas y levitas. Se guardaba este diezmo y se distribuía cada 3 años. Entonces eso lo vamos a ver claramente en este capítulo. Antes de estudiar cada uno de los 3 diezmos establecidos por Dios en la ley, primero estudiaremos a quiénes le pertenecían los diezmos. Lo importante, a quiénes. Recordemos que Moisés fue el dador de la ley, no que él sea el autor. Él fue el medio que Dios utilizó, porque Moisés era el profeta de Dios. Entonces, según lo que la ley estipulaba, a quién tenía que dársele los diezmos. En Números 18, capítulo 18, versículo 21 dice: Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces tenemos claramente que a los hijos de Leví, recordemos que el señor Jacob, el que hizo el que prometió dar los diezmos, cuando hizo el voto, a ellos él tuvo unos hijos. Si no me falla la memoria, fue el tercer hijo el que se llamaba Leví.
entonces que era hijo de Lea. Ese Leví tuvo hijos, tuvo Coat, Gersón y Merari, tres hijos, y de ahí salen los que le llaman los levitas. En otro estudio, aparte acerca del sacerdocio arónico, ahí explico, o ya voy a explicar realmente cómo está distribuido esto. En el capítulo 3 voy a explicar algo un poco diferente, pero ahorita lo que nos interesan es saber quiénes eran los dueños del diezmo. Entonces los hijos de Leví, que eran, o sea, Leví, que era hijo de Jacob, o sea, los descendientes de Leví, eran los poseedores del diezmo. Número 18:24 dice: porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Escuchen esto, los hijos de Leví no poseían heredad. Ok, por mandato de Dios, por ley o mandato perpetuo, por sus generaciones, los diezmos eran para todos los hijos de Leví. Hay gente que se confunde cuando, por ejemplo, la escritura dice que el sacerdocio era para los hijos de Leví, era un estatuto perpetuo, o en otras traducciones dice un privilegio eterno, pero eso se refiere nada más mientras el sacerdocio arónico levítico existiera. Llegando al sacerdocio de Jesús, eso desaparece. Entonces, por ley y mandato perpetuo, por sus generaciones, los diezmos eran para todos los hijos de Leví, es decir, para todo aquel que fuera parte de los descendientes de Leví. En otros temas que he escrito, como el titulado El sacerdocio arónico, aclaro más a fondo cómo estos estaban divididos, dado que dentro de la descendencia de Leví habían 3 casas paternas, y estas tenían diferentes funciones dentro del tabernáculo o templo en el futuro, cuando Salomón lo construye. Es importante saber que todos los levitas eran sacerdotes. Es importante saber que no todos los levitas eran sacerdotes. Leví, el tercer hijo de Jacob, tuvo 3 hijos, Coat, Merari y Gersón. Pero los únicos que podían aspirar al sacerdocio eran los descendientes de Aarón, quien era coatita. Aunque Aarón era coatita, no todos los coatitas podían ser sacerdotes, ni menos llegar a ser sumo sacerdote. ¿Cómo es este enredo? Okay, tenemos que Jacob tuvo 3 hijos. Jacob tuvo a Leví, y Leví tuvo 3 hijos, que eran Coat, Merari y Gersón. Entonces, solo los que podían aspirar al sacerdocio eran los hijos de Aarón. Aarón era coatita, entonces, pero a partir de Aarón en adelante eran aquellos que podían aspirar al sacerdocio. Los otros coatitas, aunque Aarón era coatita, los otros coatitas ayudaban a los sacerdotes o a los descendientes de Aarón en el servicio al santuario o el templo en el futuro. Ok. Dice la escritura así: ¿por qué los levitas heredaron los diezmos? Para que usted entienda esto, son mis apuntes y mis estudios que yo he realizado. Entonces, como siempre he dicho en los otros temas, por cada tema que comparto, tengo un libro que me faltan darle detalle y toque en algunas cosas, como ortografía, escritura, algo, pero al final del estudio pienso regalárselo a cada uno para que lo estudien y lo profundice más personalmente. Entonces, ¿por qué los levitas heredaron el diezmo? La pregunta, ¿por qué los levitas? ¿Por qué no los rubenitas? ¿Por qué no los benjamitas? ¿Por qué no los de Judá? ¿Por qué? Okay. Dice el número 18, verso 23: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, el sacerdocio era para los levitas, y era, como dice aquí, un estatuto perpetuo, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Esa es una de las razones por qué los levitas, se les daba el diezmo, porque ellos no tenían heredad. Es decir, supongamos que tú vives en una ciudad, vamos a decir, yo vivo aquí en Cartago, Costa Rica, y hay 7 provincias aquí en Costa Rica. Entonces, imagínense en su país, no sé si son departamentos, provincias, cómo está distribuido. Entonces, y hay hermanos, y entre todos esos hermanos, usted tiene hermanos, digamos, 3, 4, 5 hermanos, supongamos que 5 hermanos. Entonces, 4 hermanos, dice Dios, que ustedes van a tener propiedades,
pero el quinto no va a tener. ¿Por qué? Porque el quinto va a vivir en sus tierras, no va a poseer, no va a cosechar. Ustedes se van a encargar de darle alimento y ellos se van a encargar a servirme a mí nada más. Entonces así funcionaba, pero vamos a ir leyendo paso a paso. Deuteronomio 18, 20 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, queda claro que los diezmos fueron dados a los levitas porque ellos no tenían heredad con sus hermanos. A las demás tribus sí se les dio territorio para poseer. Recuerden, las demás tribus tenían territorio. Usted busca un mapa geográfico de cómo estaba antiguamente distribuido el Israel antiguo bíblico, usted no va a encontrar un territorio para la tribu de Leví. Lo que pasaba era que las demás tribus le daban un lugar donde vivir a los levitas, pero ese territorio no era de ellos. Entonces, pasemos a Josué capítulo 13. Dice, Josué 13, versículo 14: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová de Israel son su heredad, como él les había dicho. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Entonces volvemos a confirmar por qué razón no se le dio heredad, porque la heredad de los levitas era Dios, el servicio en el tabernáculo y en el futuro el templo cuando se construyó. Josué 14, versículo 3: porque a las dos tribus y a la media tribu que le había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Volvemos a repetir que a ellos no se les dio heredad. Esa fue la razón por qué a los levitas se les dio los diezmos. Josué 18 dice: pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Y Ezequiel capítulo 44, versículo 28: y ahora para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Entonces, miramos claramente que la razón por la que los levitas Dios les dio los diezmos, lo vamos a ir explicando esto paso a paso, es porque ellos no tuvieron heredad, no tuvieron un territorio. Ellos vivían, por decirlo así, arrinconados, arrimados a las demás tribus, a lo que las demás tribus le dieran un lugar donde vivieron. Ok, vamos a hablar ahora referente al primer diezmo. El primer diezmo, según la ley mosaica, el primer diezmo de los 3 que los israelitas debían de dar anualmente era para la tribu sacerdotal levita. En Nehemías 10, versículo 35 dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová: 1. Las primicias de nuestra tierra. 2. Las primicias del fruto de todo árbol. 3. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces, comienzo con el libro de Nehemías, porque recordemos que ahí fue una restauración cuando Dios envió a la nación de Israel a exilio a Babilonia por la idolatría, pecado y toda la rebeldía que tuvieron ellos en contra de Dios. Dios los mandó al exilio, pero cuando los volvió,
Los israelitas, Nehemías y Esdras, sí, porque era el sumo sacerdote, leyó en el tema maldiciones generacionales, uno de los temas, no recuerdo ahorita cuál, en qué capítulo, mencionó eso, la función de Esdras. Entonces podemos ver que los diezmos eran los levitas y que los levitas daban un diezmo a los sacerdotes. El texto de Nehemías, si lo analizamos detenidamente, podremos ver y entender que el primer diezmo era para los levitas. Debemos aclarar algo muy importante. El pueblo traía los diezmos a los levitas, y estos a su vez del diezmo recibido del pueblo diezmaban a la clase sacerdotal. Este texto, como otros que veremos más adelante, hablan que el diezmo debía de darse exclusivamente del fruto de la tierra y nunca se habla de dinero, aunque recordemos en el capítulo anterior hablamos de que el dinero sí existía. La única excepción en la que se aceptaba dinero, el diezmante debía agregarle al diezmo la quinta parte, algo que veremos más adelante. Esto, ¿se recuerdan? Bueno, ese fue en otro estudio que vi en otro lugar yo, ¿sí? Pero lo que vamos a leer aquí dice Números capítulo 18. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y le dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Oiga, a los levitas a los levitas se les dio los diezmos, uno, porque no tenían heredad, no tenían territorio. La única herencia que ellos tenían era el servicio a Dios. Algo muy importante, muchas veces ministros en la actualidad hacen comparación de que algunos, no todos, de que ellos son levitas o que ellos son una representación como el sacerdocio levítico en la actualidad. Pero recordemos, muchos ministros en la actualidad de hoy son millonarios, tienen casa, no todos, pero muchos sí, a diferencia de los levitas que no tenían territorio o posesión propia. Sí tenían casa donde vivir, donde las demás tribus le dieron lugar para que se ubicasen, pero no era de ellos. Era como que yo tengo unas 100 manzanas y usted llegue y yo le diga: ok, agarrate un pedacito ahí y hace tu casa para que vivas. Pero usted sabe que usted hace esa casa, pero que ese terreno es mío. Entonces, sigamos leyendo. Vamos a leerlo de nuevo. Números 18, 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos la ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Okay. El diezmo de los diezmos era, o sea, el pueblo llevaba el diezmo a los levitas, y estos levitas del diezmo agarraban de todo lo que le daba el pueblo, la décima parte ellos también, de lo que ellos le dieron, y se lo daban a la clase sacerdotal. Bueno, se llama el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era. Oye lo que tenían que dar: grano de la era, como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel. O sea, aún los mismos levitas, cuando ofrendaban de lo que el mismo pueblo le daba. De lo que el pueblo le daba, el alimento, de eso diezmaban y de eso mismo ofrendaban. Entonces dicen: y Jehová vuestros diezmos recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. En este caso Aarón, cuando Aarón moría, se le daba a su descendiente o al que estuviera en su lugar. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y le dirás: cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como productos de la era, como productos del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar. Oiga, en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia. Oiga, esto es muy importante. Oiga el verso 30 que dice, del capítulo 18 de Deuteronomio: y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio. Entonces, aquí aclara por qué a los levitas se le daba los diezmos, porque es su remuneración por el ministerio que ellos ejecutaban o realizaban en nombre de Dios, por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello. O sea, por comerse ese alimento no tenían pecado, y porque eso le pertenecía. Cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él, no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Ok. Queda claro
que se le dio los diezmos a los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque ellos no tenían posesión. Entonces, los sacerdotes descendientes de Aarón recibían el diezmo del diezmo de parte de los levitas, lo cual equivale al 1% del 10% recibido del pueblo. Podemos ver claramente que los levitas no estaban exentos de diezmar de lo recibido del pueblo, mientras que la clase sacerdotal no diezmaba nada de lo que recibía. Esto me recuerda que algunos ministros en algunas congregaciones dicen que ellos diezman el diezmo de lo que reciben, lo cual es incorrecto. Si el diezmo levítico tuviera alguna vigencia hoy en la actualidad de nuestros días, este problema lo tienen los mormones con el sacerdocio arónico. En otro tema lo voy a hablar de esto. Alguna vigencia en nuestros días. Aclaremos algo. Los levitas eran descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. Este Leví tuvo 3 hijos, los cuales fueron Gersón, Coat y Merari, como ya mencioné. De estos 3 descienden todos los levitas, pero los levitas Dios los dividió en grupos distintos al momento del servicio en el santuario. Los únicos con derecho al sacerdocio eran los hijos de Aarón, aunque Aarón era descendiente de Coat. Solo a partir de él, de Aarón, empezó la clase sacerdotal. Es decir, todo aquel que no fuera hijo, nieto, etcétera, de Aarón nunca podría aspirar al sacerdocio, aunque fuera levita, descendiente y descendiente de Leví. ¿Cómo lo hacían los descendientes de Aarón? Los demás coatitas ayudaban a los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón o los descendientes de Aarón, junto a los demás levitas al servicio. Por último, podemos ver que la clase sacerdotal no diezmaba nada. El asunto del diezmo en el antiguo pacto se manejaba de la siguiente manera. Entendamos esto. El pueblo traía los diezmos a los levitas, y los levitas del diezmo recibido diezmaban el diezmo, lo cual equivalía a un 1% recibido. Otro punto importante a considerar es que no todos los levitas ejercían funciones sacerdotales, sino que la mayoría ayudaban a los que sí estaban consagrados y designados por Dios para esa labor. Por ejemplo, el tabernáculo del templo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los levitas podían estar en el lugar santo, en el atrio. Al lugar santo sí entraban los sacerdotes, que eran hijos o descendientes de Aarón, pero no podían entrar los demás levitas. Si un levita común entraba al lugar donde le correspondía a los descendientes de Aarón, moría. Eso en el sacerdocio arónico lo explico, que ese es otro tema muy aparte. Y ese tema lo toco porque si usted nunca ha hablado con un mormón o nunca ha estudiado su doctrina, ellos dicen poseer el sacerdocio arónico, lo cual es un sacerdocio que está anulado. Ok. Números 18:3. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces aquí Dios le dice a los demás levitas que ellos debían guardar lo que Moisés le ordenó, y el cargo y todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces, si un sacerdote permitía que un levita común entrase al lugar santo o al lugar santísimo, tanto el que le permitió como el que entró morían. Entonces, por eso hay una diferencia entre los levitas y los sacerdotes. Es algo que, como le digo, en el tema sacerdocio arónico o sacerdocio levítico, lo explico bien. Dado que los sacerdotes no tenían heredad, estos sí podían aceptar ofrendas de leña, primicias de la tierra y las primicias del fruto de todo árbol, los primogénitos de los hijos de Israel y del ganado, las primicias de las masas y ofrendas del fruto de todo árbol y del vino y del aceite. Eso sale en Números 18, 8, 20. Recuerdan que Ana, la madre de Samuel, lo llevó. Entonces, aquí cuando dice los primogénitos de los hijos de Israel, sea, si una madre consagraba a un hijo, lo perfectamente lo llevaba al santuario o al templo, y él era criado, y él sí podía funcionar ahí como lo que hacía Samuel. Yo le invito a que lea la historia de Samuel en la Biblia. Según el libro de Nehemías, ¿qué debían de dar los israelitas a los levitas y sacerdotes? Primero, dice, primicias de la tierra. Estos eran los primeros frutos de la cosecha. Esto se celebraba en la fiesta de las primicias. La festividad acaecía o comenzaba el 6 de Sivan del calendario hebreo, exactamente 50 días después de la Pascua.
Es por esto que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. Recuerde cuando Jesús hizo la Santa Cena, ahí nomás estaba después cayó, cuando Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces después de eso vino lo que le llamamos el Pentecostés, que es los 50 días después que comenzaba la fiesta de las primicias. Entonces ellos se le daban los primeros frutos a los sacerdotes o a los levitas. 2. Los primeros frutos que daban los árboles frutales dentro del territorio de Israel. 3. Los hijos primogénitos de cada familia. Un ejemplo de ello encontramos en 1 Samuel, que ya lo mencioné. 1 Samuel, vamos a saltarlo, se lo dijo que usted lo investigue. Tenemos 4. Las primicias de las masas, vinos, aceites, también era para los sacerdotes. Las escrituras nos enseñan que los levitas, aquellos que no eran sacerdotes, junto con el sacerdote debían de recibir la 10ª parte de todo lo que la tierra produjera de mano de los israelitas, y esto a la vez debían de dar la 10ª parte de lo recibido para ser guardado en el tesoro del templo, con el fin de que ellos comieran los porteros, los cantores, los sacerdotes que vivían en el templo, razón por la que Nehemías dijo que no se debía de abandonar la casa de Jehová. Por lo cual siglos más tarde encontramos al profeta Malaquías haciendo un reclamo a la nación de Israel por no dar las ofrendas. Y tenemos el famoso caballito de montar de muchos ministros al momento de pedir los diezmos. Malaquías 3:8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, oiga, esa de Israel, la nación toda me habéis robado. Traer los diezmos al alfolín. Un alfolín, si usted busca un diccionario, es un granero, es un lugar donde se guardaban alimentos. Y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como los descendientes de Leví no tenían herencia dentro de la tierra de Israel, por ende ellos no podían cosechar. Y como no se cosechaban y no tenían tierra, entonces la responsabilidad de las demás tribus era velar por el sustento de aquellos que Dios destinó para su servicio exclusivo. Recuerden, le invito a que, si no ha visto los temas de maldiciones generacionales, ahí menciono uno de los temas donde el pueblo se encargaba de sustentar a la nación, como en el caso de Nehemías. Ahí le invito a que vea también el tema de maldiciones generacionales. En este caso, toda la tribu de Leví, al no dar los diezmos y ofrenda a los sacerdotes y levitas, en esta ocasión, en Malaquías 3:10, habían abandonado sus funciones asignadas por Dios y se dedicaron a laborar como cualquier persona común, abandonando el servicio religioso del templo. Bueno, lo que iba a decirles es que en maldiciones generacionales explico que los sacerdotes y los levitas estaban para enseñarle al pueblo la palabra, y también ellos lo que se encargaban de hacer los sacrificios continuamente. O sea, el trabajo del sacerdote era de ser un intermediario entre Dios y el pueblo referente a los sacrificios. Entonces, cualquier persona común los levitas se dedicaban como cualquier persona común, abandonando el servicio religioso del templo. Los sacerdotes y levitas, porteros y cantores no tenían dónde comer, razón por la cual Dios, a través del profeta Malaquías, pide al pueblo que trajeran los diezmos y las ofrendas al alfolí, granero o tesoro. Si usted mira esto, entonces, la diferencia entre los sacerdotes o los ministros de la actualidad hoy al sacerdocio levítico es muy diferente. Los levitas, o sea, no tenían posesiones materiales, razón por la que ellos se dedicaban exclusivamente a servirle a Dios y al pueblo, porque ellos eran mediadores entre Dios y el pueblo. Entonces, cada vez que un israelita pecaba, el pecador llevaba un sacrificio y ellos se lo ofrecían a Dios. Ellos tenían que tener mucho cuidado, porque si no morían, como en el caso de los hijos de Aarón y otros ejemplos que hay. Entonces, la función de los levitas es muy importante, no como en la actualidad, que ministros con aviones, con cuentas bancarias multimillonarias, viajando de un país a otro, no predicando el evangelio, sino de paseo. Entonces, nada que ver, o sea, el sistema, por la razón por la que se pedía el diezmo, con la actualidad de hoy. Si un ministro en la actualidad pide los diezmos
tomando ejemplo el sacerdocio levítico, es un fraude, porque el sacerdocio levítico no tenía posesiones. Como le vuelvo a repetir, si yo tengo 100 manzanas y usted me pide un lugar para vivir, yo le digo, ok, agarra un lugar ahí, hace una casita nada más, pero eso no es suyo, es mío, siempre. Entonces, así le pasaba a los levitas, y como que yo le diga, haga su casa ahí, eso, yo te voy a encargar de darte comer, de sustentarte, y tú dedícate a Dios por mí. Eso es lo que hacían los levitas prácticamente. Entonces, al yo no darle comer a usted y no darle sustento, no darle vestimento, usted lo que tiene que hacer es buscar cómo trabajar. Y eso es lo que le pasaba a los levitas. Por eso es la razón que ellos tenían que recibir los diezmos del pueblo. Entonces sigamos, debemos entender que toda celebración o fiesta religiosa en Israel era necesaria la presencia de los levitas y sacerdotes. Sin ellos no se podía celebrar la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de expiación, que eso lo menciono mucho en Maldiciones Generacionales, quien está detrás de ello, en el tema de las maldiciones generacionales. De 4 festividades más Israel debía de celebrar anualmente. Eran 7 fiestas las que Israel debía celebrar. En esas fiestas, o sea, si no existían los levitas, no podía celebrarse ninguna de estas fiestas. Acuérdense que una de las fiestas muy famosas era el Yom Kippur, el día de la expiación. Si no existían los sacerdotes y los levitas que estuvieran ahí, o sea, el pueblo vivía en maldad. Eso lo explico en Maldiciones Generacionales. Ok. Otro punto, ¿a dónde debían ser llevados los diezmos en el antiguo pacto? Anoten esto. Deuteronomio 12, 11, 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice: y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo que escogió de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas, ahí el levita y que habiten vuestras tierras, vuestras poblaciones, por cuanto no tiene heredad con vosotros. Oigan, lo vuelvo a repetir. En un ensayo que titulé El lugar de oración, que también es un tema, por decirlo así, un libro, todos los pienso hacer como libro para compartirlo. Entonces, en ese ensayo que titulé El lugar de adoración, en el antiguo pacto explico que Dios, el lugar que probó para adorar su nombre fue en Jerusalén, precisamente cuando Salomón dedica el templo. Pero antes los israelitas llevaban sus diezmos, ofrendas, primicias, etc. al lugar que el arca del pacto se encontrara. En el ensayo mencionado, lo realizo con el fin de mostrar un error doctrinal que existe en la literatura azul, es decir, la iglesia mormona, es decir, la iglesia conocida como los mormones. En el libro del Mormón cita que un profeta llamado Nefi hizo un templo fuera de Israel, para ser exacto, aquí en América Central, según fuentes mormonas. Citan que aunque no dan la ubicación exacta del lugar, este profeta cometió 2 pecados. Usted lo puede leer en el libro Mormón. En mi otro canal que se llama Conociendo las Verdades Mormonas, ahí menciono algo de eso. Pero los diezmos y la ofrenda tenían que ser llevados a Jerusalén. Es importante entender algo en la actualidad. Los israelitas, durante su peregrinación en el desierto, mientras andaban con los 40 años ahí, ellos nunca diezmaron. Nunca. Les dejo la tarea que me dé un texto donde diga que los israelitas, mientras estuvieron en el desierto, diezmaron. No existe ningún texto. Entonces, creo que por cuestión de tiempo vamos a dejar esto por aquí. Bueno, vamos a ver el segundo diezmo y dejamos al segundo diezmo. Al segundo diezmo que la Escritura menciona lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Según el orden de los capítulos, alguien me dirá, ¿no deberías de mencionar primero este diezmo y luego el anterior? La verdad no. Si un diezmo que sustentara a los levitas, no habría un segundo para las fiestas. Si los encargados de estas fiestas no estuvieran presentes en nada, ninguna festividad religiosa hubiera realizado en la nación de Israel. Ok, dice Deuteronomio 14, 27, 28.
efectivamente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Oiga, cada año. O sea, si 2 veces al año usted cosechaba, usted tiene que dar el diezmo. 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no pudieras llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner su nombre, cuando Jehová tu Dios bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Es muy importante entender este texto. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Digamos, el lugar que Dios había escogido era Jerusalén. Si había una tribu lejana y, digamos, llevaba 100 quintales de cebada, y como era largo el territorio, ir con buey y carreta, entonces ese israelita con su familia agarraba esos 100 quintales de cebada y los vendía. Entonces, para no llevar tanto, llevaba el dinero. Pongamos que llevaba 1000 ciclos de plata, un ejemplo, esos 100 sacos de cebada. Esos 1000 ciclos de plata, entonces los llevaba, y cuando llegaba a Jerusalén, ese israelita venía, hacía esto: y darás el dinero por todo lo que deseas. Él llegaba a un lugar, ¿se recuerdan cuando Jesús sacó a aquellos hombres del templo, los cambistas y todo eso, porque habían animales? Esos animales que Jesús sacó eran que se vendían para estas festividades. Por ejemplo, recuerden que a los levitas se le llevaban, o sea, el diezmo, y ellos guardaban en el granero. Entonces, si un israelita venía de largo y llevaba esos 1000 ciclos de plata que vendió de la cebada, él, estando en Israel, él llegaba y compraba, ya fuera cebada, fuera vino, fuera ganado. Pero quiero que escuchen algo que dice aquí: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sed, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Note este segundo diezmo. Además de compartirlo y de dar el diezmo, de llevarlo ahí a los levitas, este diezmo también incluye que el que lo llevaba podía comer él y su familia de ese diezmo. Yo nunca he escuchado a un ministro, cuando usan mucho a Malaquías 3:10, decir: hermano, si hay un diezmo, un segundo diezmo donde usted puede participar. Entonces, este segundo diezmo que daba la nación de Israel es muy diferente al diezmo que se le daba exclusivamente a la tribu de Leví para su alimentación permanente. En este segundo diezmo, se le dio bien y puso atención, todos compartían o lo comían en las celebraciones o fiestas que se celebraban en Jerusalén. De este segundo diezmo disfrutaban todo el pueblo en las fiestas que se realizaban en Israel por mandato de Dios, a diferencia del primero, que era exclusivo para los levitas. Este segundo era consumido por todos, ahí incluye también el levita. Si comparamos este segundo diezmo, veremos que actualmente este brilla en ausencia, pues nunca es mencionado en las congregaciones, sea cual sea su nombre religioso, el grupo religioso que usted pertenezca. En la mayoría de los casos, solo los ministros predicadores disfrutan del diezmo en su totalidad, a pesar de que cuando piden los diezmos siempre usan textos del antiguo pacto para avalar su postura de que los diezmos se deben de dar. Según estos textos, el diezmo era compartido entre los participantes que llegaban a la fiesta. Este segundo diezmo nunca es mencionado en las congregaciones modernas por líderes eclesiásticos. La pregunta es ¿por qué? Entonces, imagínense que usted tiene una tierra, llevaba los diezmos, vendía el grano básico por lo largo, y cuando llegaba a Jerusalén, usted compraba vaca, vino, y comía y se reunía, y el sobrante se lo dejaba a los levitas, los sacerdotes, porque era una fiesta la que celebraba, recuérdese que. Entonces, según lo ordenado por Dios en el verso 24, si el diezmador vivía muy lejos y la distancia le impedía, bueno, esto ya lo expliqué. Ya. Recuerden, no digan que estoy leyendo, no, estos son mis estudios, tengo muchos estudios. Entonces, y por eso fue que un día decidí llamar y dije a mi esposa: voy a hacer un canal YouTube, aunque no lo visita nadie,
y lo voy a llamar lo que todo cristiano debe saber, porque esto es importante saberlo. Este texto, por ejemplo, el texto 26, es un caballito que cuando yo comencé en el Evangelio me engañaron. Y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. Con estos textos, a muchos cristianos se nos manipuló, y sé que aún a muchos siguen siendo manipulados, creyendo que si damos dinero a cambio de una buena ofrenda o un buen diezmo, podíamos pedir ante Dios lo que deseáramos. Como decía ahí, ganado, vaca, esto, ¿no? Yo recuerdo una vez un pastor, dice, y nos leyó nada más el texto, dice, y darás, dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces, si es su ofrenda, es una ofrenda fuerte, grande, bien hermosa, y pídela lo que te quiera a cambio de ese dinero. O sea, pero lo sacó el texto fuera de contexto, porque estaba hablando de un diezmo que se vendía en su tierra, y se le daba dinero cuando llegaba a Jerusalén, daba dinero y pagaba, o sea, por decirlo, compraba lo que él deseaba. En otras versiones así lo dicen, usted lo puede buscar. Entonces, y así hasta el día de hoy, usted puede ver muchos maestros, predicadores, enseñan esto, que es totalmente incorrecto. En mi vida cristiana he oído mencionar solo el primer diezmo, aludiendo que él o los ministros modernos son levitas, a quienes debemos dar los diezmos, cosa que totalmente es incorrecto. Entonces, vamos a hablar del tercer diezmo, y lo vamos a dejar ahí por hoy. El tercer diezmo fue establecido por Dios para que fuera compartido con, los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros y levitas. Se guardaba este diezmo y se distribuía, y tenía esta festividad que se realizaba cada 3 años. Deuteronomio 14:27. Oiga bien y léalo usted en su casa con paciencia. Y no desampararás a levita, que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Oiga, esa era la razón por qué los levitas recibían el diezmo, porque no tenían parte ni heredad con ellos. O sea, ellos no tenían bienes como las demás tribus. Cosa muy diferente si hacemos un paralelismo con los pastores o ministros en la actualidad, que tienen carro, tienen casa, tienen tierra y muchas cosas. Que no digo que sea mala, pero hacer la comparación entre el diezmo levítico al diezmo que hoy reciben, que usando textos del Antiguo Testamento para pedirlos en la actualidad, es totalmente erróneo, porque los levitas no tenían heredad ni parte. Entonces dice el verso 28 del capítulo 14: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Oiga, en tus ciudades, ya no es el lugar que Dios, el Señor, escogiere. Y vendrá el levita. Oiga, ¿quién llegaba ahí? Llegaba el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. Lo vuelve a repetir. Entonces llegará el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. Llegaba también, dice, el extranjero. Oiga, ¿quién más llegaba a traer ese diezmo? Cada 3 años había un diezmo especial, donde llegaba el levita, que no tenía ni parte ni heredad con aquellos que recibieron heredad. Llegaba el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, este tercer diezmo, usted mira, participaban los levitas, participaban el extranjero, el huérfano y la viuda. Cosa muy diferente. Si usted mira, entonces, quiero que entienda esto. Supongamos una mujer estaba casada y quedó viuda, y su marido no tenía tierra. O sea, si uno diezmaba lo que la tierra produjera, por ende, quienes diezmaban eran, por ejemplo, si yo tenía 100 manzanas, y dentro de mis 100 manzanas yo tenía trabajadores, y ellos vivían ahí, ellos me trabajaban para mí. Entonces el dueño de ese cultivo soy yo. Supongamos que coseché esas 100 manzanas de cebada. Entonces, le hago la pregunta: ¿diezmará mis trabajadores? No, ellos no diezmaban en Israel. ¿Por qué? Porque eso no era de ellos, eran míos. Entonces, quien diezmaba era yo, por decirlo así, eran los terratenientes, no los trabajadores. Por eso aquí dicen que se le daba al levita porque no tenía parte, se le daba al extranjero porque el extranjero no tenía propiedad en Israel. Acuérdense, el extranjero, por ejemplo, si iba un filisteo y decía, como aquel varón Naamán, que fue sanado de lepra, decidió tomar al Dios Israel como su Dios. Él no tenía tierra en Israel, la tierra que Dios repartió, porque Dios solo aceptaba diezmo de la tierra que
Él había dado a los israelitas como herencia, no de otros lugares, aunque llevaban frutos de otras naciones, pero eran ofrendas, no diezmos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recibía este tercer diezmo el levita, lo recibía el extranjero. O sea, el extranjero nunca en Israel diezmó, entiendan esto. Recibía el huérfano en Israel nunca diezmó. Y lo recibía la viuda necesitada nunca diezmó, salvo que fuera una viuda que su marido era un terrateniente y tenía tierra, ella sí diezmaba porque tenía. Pero la viuda que no tenía, él recibía. El huérfano que no tenía, no heredó nada de su padre ni de su madre, él recibía parte de ese diezmo que se daba cada 3 años. Entonces el extranjero que no tenía territorio, no tenía nada en Israel, él recibía de ese diezmo. Él podía perfectamente llegar a agarrar y nadie le iba a decir nada. Entonces, vamos a leer Deuteronomio capítulo 26, verso 11 en adelante. Dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas. Acuérdense que este no se llevaba al lugar que Dios había escogido, ya fuera el templo en el tiempo de Salomón, que era en Jerusalén, y comerán en tus aldeas y se saciarán y dirán delante de Jehová tu Dios, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, y no he transgredido tus mandamientos ni he olvidado de ellos. Entonces, podemos ver que en este tercer diezmo mencionado, los beneficiados no solamente eran los levitas, la clase sacerdotal, los descendientes de Leví, como era en el primer caso. En este tercer diezmo, Dios puso como beneficiarios a personas que no tenían nada que ver con el servicio sagrado en el templo o el santuario, según la época que fuera. En esta ocasión, los pobres, viudas, los huérfanos y aún los extranjeros que no podían diezmar o no tenían tierra o posesiones, en el caso del extranjero, por ser extranjero, como no tenían posesiones en Israel, no podía diezmar, ellos recibían de ese diezmo. Entonces, el tercer diezmo, al igual que el segundo, nunca es mencionado en las congregaciones hoy día, pero en este tercer diezmo podemos ver que el diezmador no toma parte, como fue el caso del segundo. En este tercer diezmo tenemos que los receptores de este eran primero los levitas, según los versículos 27 y 29, y luego los mencionados. Otro punto muy importante que debemos de considerar, que nunca es mencionado, es que en el antiguo Israel, dentro de las leyes dadas a este pueblo, había una cláusula que ordenaba no sembrar en el 7º año, y en este año no se diezmaba. O sea, Dios había ordenado a la nación de Israel que sembraran 6 años la tierra, y en el 7º la tierra descansaba. Por ende, ese 7º año la tierra reposaba y no se daba diezmo. Entonces, leamos los textos que dicen, para que entiendan ustedes. Dice Levítico 25: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, verso 2: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra, a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año a la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará, para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. O sea, ese año, como no se sembraba, descansaba la tierra, ellos no daban diezmo. Entonces, por ende, ellos podían comer de ese fruto, todos.
Al no permitir Dios que la nación o los dueños de las tierras sembraran la tierra ni las podaran las plantas, estos no podían diezmar. También lo que la tierra produjera por sí misma era para su propio sustento y para sustento de sus criados y para los extranjeros. Con estos textos se aprecia que los israelitas en el año séptimo no diezmaban nada. Que esto quiero que quede claro, porque nunca se nos enseña tampoco este diezmo. Porque si usted diario recibe pago, usted diario tiene que diezmar. Si usted diario, semanal tiene que diezmar. Nunca se nos enseña, siempre se nos habla del primer diezmo, una parte fragmentada, pero no todo. Pero no se nos menciona el segundo diezmo, ni mucho menos el tercer diezmo, ni mucho menos este aspecto de que se descansaba de diezmar. Entonces, hoy en día piden aguinaldos y piden mil y una cosas. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Creo que queda claro que habían tres tipos de diezmo. O sea, y lo importante es que usted revise los textos bíblicos que yo le he dado. Porque a mí, cuando yo comencé en el Evangelio, yo diezmaba y todo. Pero si usted continúa este tema escuchándolo, usted va a aprender claramente cuál es la postura bíblica de Dios hoy en el cuerpo de Cristo. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver evidencia bíblica que nos muestran a la nación de Israel diezmando, y vamos a continuar otra parte que vamos a ver que era el alfolí y otros temas. Y vamos también a ver cómo creyentes confunden el nuevo pacto con el viejo y hacen una mezcolanza. No tenemos que hacer nada de eso. El nuevo pacto es el nuevo pacto y el antiguo pacto es el antiguo pacto. El nuevo pacto se rige, dice la Escritura, tiene un mejor sacerdocio, un ministerio mejor, mejores promesas. Y las promesas no son terrenales, son eternas y son celestiales. Entonces, con esto le dejo. Si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, le agradecería que me la deje en los comentarios, y espero que haya sido de bendición. Y estudie y repase estos tres temas. Si usted quiere aprender y ser un buen maestro, como dice la Escritura, que trace bien la palabra de verdad, recuerde que Dios está buscando hombres fidedignos que enseñen su palabra, que no le añademos ni le quitemos nada. Entonces, con esto le dejo. Le agradezco por haberme escuchado este momento. Mi nombre, repito nuevamente, es Carlos Alberto Ruiz. Si te gustan estos estudios, recuerda que aquí yo solo doy estudios sistemáticos, no doy una lección. No, porque para conocer la verdad, vamos a estudiarlo como los hermanos de Berea, los judíos de Berea, que dicen que eran más nobles y que ellos cada día escudriñaban la Escritura para ver que aquello que Pablo les estaba enseñando fuese así como ellos decían. Bueno, les dejo, que Dios me les continúe bendiciendo. Deje sus comentarios, deje sus sugerencias, deje sus quejas. Y nos vemos en el próximo capítulo de diezmo, ofrenda y primicia. Le invito de igual manera a ver Poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, a ver el tema de las maldiciones generacionales y los diferentes temas que vaya subiendo en el transcurso del tiempo, si Dios nos regala vida. Estos estudios son base, nada más base, porque si usted entiende toda la base del antiguo pacto, usted va a entender claramente el nuevo pacto y va a saber diferenciar qué tiene que hacer hoy y qué es lo que no tiene que hacer. Con esto le dejo. Pase muy buena y excelente noche, tarde o día, según donde esté y la hora que sea. Le animo a que siga estudiando la Escritura, lea la Escritura, escudriñela, aprenda, para que pueda fortalecer e instruir en toda verdad a toda aquella persona que esté equivocada y confundida. Como dice la Escritura, que la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, prepárese en la palabra, porque los tiempos vienen más difíciles cada día. Le dejamos por hoy. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.